Juanpi, te doy descanso. Es que si no ahí tranquilo como lo ven, después me pide que le pague. Entonces, como no tengo dinero de más hoy... Bueno, el campamento de niños, acuérdense del 13 al 15. La Vane me parece que quiere ir desde el 11 para disfrutar de la piscina sola. ¿Eh? Por eso, creo que tenías esa fecha marcada. Por eso. Bueno, ¿están listos para recibir la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Ahora que los niños están allí ya, un poco más tranquilo está el ambiente, nos preparamos para escuchar lo que el Señor quiere decir en esta mañana. Amén. ¿Les parece si empezamos con una oración? Aleluya. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu casa, Señor, en este lugar. Gracias porque podemos compartir este tiempo con los hermanos en comunión. Gracias por tu presencia, Señor, que está en este lugar. Hemos podido sentirte, nos has hablado con claridad, Señor, durante el culto. Y ahora te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo, Señor, en este tiempo de la palabra, Señor. Que tú seas hablando a través de mí, Señor. Señor, y que lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda transmitirlo, Señor, con claridad, Señor, y que pueda ser entendible, Señor, para todos. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Muy bien, quiero que saludes al que tienes a tu lado, a derecha, a izquierda, al de atrás. Ahí está, muy bien. No sé si hay alguno que por primera vez lo saludas. Bueno, era un saludo cortito. Algunos ya te están contando todo lo que hicieron la semana. Uy, ¿qué hace mi hijo? Este niño, por favor. Ahí está. Madre mía. Los padres de este niño, ¿dónde están? Bueno, no sé si al girarte, al hablar con los que tienes a tu lado, atrás, adelante, te has dado cuenta que somos una congregación con diferentes culturas, ¿no? Con diferentes edades, ¿eh? Con distintas metas, distintos objetivos personales, ¿sí? Somos muy variados y por eso, por ende, cada uno estamos viviendo situaciones diferentes. ¿Es así? Algunos se encuentran estudiando, más jóvenes. Otros están intentando progresar en la vida laboral, escalando posiciones, están buscando asentarse, ¿no? Encontrar una cierta estabilidad que les permita transitar esta vida más tranquilo, ¿no? Pero lo cierto es que todos vivimos etapas distintas, ¿no? Y en muchas ocasiones nos cuesta sobrellevar ese tiempo que estamos viviendo, esa etapa que estamos transitando, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto disfrutar cada etapa? Para reflexionar. Y como soy un poco lelo para buscar ejemplos y todo eso, le pedí a la inteligencia artificial, a la IA, que me responda a esta pregunta. Y entonces me dio 4 motivos que son muy interesantes. Uno es expectativas y presión social. La sociedad a menudo nos impone expectativas sobre lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? En cada etapa de nuestra vida, ¿no? A los 25 ya debería tener una carrera estudiada, ¿no? Y cuando vemos que no estamos en esa situación, que ya tenemos un título, pues nos sentimos un poco presionados, como, uy, ¿qué va a pasar con mi vida, no? Quizás a los 40, bueno, yo ya tengo que estar con una vivienda, una hipoteca, ¿no? Es lo que la sociedad nos impone, ¿no? Después, a cierta edad, te preguntan, ¿y cuántos hijos tienes? O ¿cómo que no tienes hijos todavía, no? Y todo esto puede generar cierto estrés, ¿no? Cierta ansiedad en nosotros.
que no nos hace disfrutar la etapa que estamos viviendo. Después, otro motivo que me dio es la comparación con los demás, ¿no? Compararnos constantemente con los demás, puede hacernos sentir que no estamos logrando lo suficiente, ¿no? Que nos impide disfrutar el presente, ¿no? Uy, mirá qué avanzado que está, tiene ya la casa, tiene coche, tiene familia, tiene una estabilidad, qué bien que vive, y yo apenas que llego a fin de mes, que no tengo ni casa, estoy alquilando una habitación, ¿no? Todo eso, compararnos con los demás, nos lleva a no disfrutar la etapa que estamos viviendo. Otra es las preocupaciones y los miedos, ¿no? Las preocupaciones sobre el futuro, los miedos sobre lo desconocido, que puede distraernos de disfrutar el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Estamos siempre pendientes del futuro, de lo que va a venir, y no estamos disfrutando lo que estamos viviendo en este momento. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Y otro también que me dio es la falta de atención, ¿no? No estar plenamente presentes y conscientes del momento que estamos viviendo hace que pasemos por alto esas pequeñas alegrías que vamos viviendo cada día, en el día a día, y este es otro motivo, ¿no? Así que bueno, bastante bien lo que me respondió la inteligencia artificial, se entiende, pero bueno, hoy no venimos a escuchar a la inteligencia artificial, ¿no? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y hay un versículo, un pasaje muy conocido, que les invito a que puedan abrir en Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Mientras aprovecho a abrir el agua. ¿Lo tienen? Amén. Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Dice, todo tiene su tiempo oportuno. Hay tiempo para todo lo que se debe hacer bajo el cielo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras, tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar, tiempo para perder, tiempo para guardar, tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Amén. Qué pasaje, muy conocido. En total tenemos 28 tiempos o momentos en este pasaje. Tiempos de los cuales hemos vivido o estamos viviendo o vamos a vivir más adelante, ¿no? El rey Salomón, que fue quien escribió esto, fue la persona más sabia que existió en la tierra y escribió Proverbios, Eclesiastés, todavía no, me adelantan, la ansiedad. Escribió por Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿no? Guiado por el Espíritu, empieza aseverando, declarando que los tiempos de Dios son oportunos, son apropiados, son indicados, son precisos y convenientes para ese momento o circunstancia que estamos viviendo. Y no queda ahí la cosa. También finaliza en el versículo 11 diciendo
que no solo son oportunos, sino que también son hermosos en su tiempo. Ahí puedes ir a la siguiente diapositiva. Ahí. Los tiempos de Dios son hermosos y oportunos. Hubo ahí un problema de, no sé, de lectura del archivo o algo porque no estaba así. Así que los tiempos de Dios, según leemos en la Biblia, son oportunos y hermosos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Amén? Hay que poner fe. Quizás el que son hermosos es lo que más nos cuesta aceptar. ¿No? Se nos hace difícil encontrar la hermosura en medio de nuestra dificultad. O dicho de otra manera, la belleza en nuestra etapa difícil, ¿no? Cuando nos sentimos vacíos, insatisfechos, tristes, ofendidos, no es nada fácil encontrar la hermosura. Y la parte teórica la tenemos muy clara, ¿no? Y cuando alguien dice que todo es hermoso en su tiempo, podemos responder con un sí, amén, ¿no? Todo es hermoso en su tiempo, amén, ¿no? Pero luego es complicado ponerlo en práctica. Y cuando llega el momento de la verdad, o no podemos ponerlo en práctica, o no encontramos la hermosura en ese tiempo. Pero gracias a Dios, la Biblia no nos proporciona este pasaje únicamente de Eclesiastés para hablarnos de que cada etapa de nuestra vida es oportuna y hermosa, sino que también podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de personajes que podemos aprender de ellos y ver cómo hicieron para encontrar la hermosura en el tiempo que estaban viviendo. Y hoy vamos a ver un personaje del Antiguo Testamento que con su ejemplo nos enseñó a vivir esta verdad. Y su nombre empieza por Jo y termina por C. José. Es el primer personaje del post-periodo patriarcal. Era bisnieto de Abraham. ¿Sí? Abraham, el padre de la fe, quien recibió la promesa de que iba a tener una descendencia numerosa y bendecida, el padre de una gran nación, tuvo dos hijos. Dos hijos. Uno fue con Raquel. Raquel, ¿no? Sí. Ay. No, con Sara, perdón. Junto con Sara tuvo Isaac, que es Isaac con quien continúa la promesa. Isaac tuvo con su esposa Rebeca a Esaú y a Jacob, ¿no? Que luego pasa su nombre a llamarse Israel, ¿no? Y ahí es cuando Esaú vende la primogenitura a Jacob, ¿no? Por un plato de comida. Así que la promesa continúa por Jacob. Y Jacob, el padre de José, tuvo 12 hijos, ¿no? Primero se casó con Lea. Acuérdense que él quería a Raquel, pero el suegro, bueno, haciendo papel de suegro, lo engañó. Y trabajó 7 años para casarse con Raquel, pero cuando ya se habían casado y estaban en la noche de boda, pues se encontró que no era Raquel, era Lea. Así que bueno, se casó con Lea, ya estaba casado, tenía que continuar. Pero amaba tanto a Raquel, ¿qué hizo? Trabajó otros 7 años para poder casarse con su verdadero amor, ¿no? 14 años trabajó por Raquel. Qué romántico, ¿no? Y ahí con Lea y con Raquel empieza como un partido, ¿no? De a ver quién tuvo más hijos, ¿no? Y empieza Lea, ¿no? Creo que tiene como 4 hijos. Después tiene con su esclava, la esclava de Lea. Después viendo Raquel que no comenzaba la cosa, le dijo a su esclava, a Bilha, y después, por último, tiene Raquel, ¿no? Entonces tuvo 6 hijos Lea,
y una hija, Dina, que de ella no se habla. Después Silpa, la esclava de Lea, tuvo otros 2. Y después Bila, la esclava de Raquel, tuvo otros 2, Dan y Neftali. Y Raquel, José y Benjamín. José fue el penúltimo de los 12 hermanos. Y su historia la podemos ver desde Génesis 37:1 a el capítulo 50, versículo 26. Los invito a que puedan leerlo en su casa. José era el hijo favorito de Jacob, era el preferido, era el primero que había tenido con el amor de su vida, así que era como su primogénito. Y esto provocó celos y envidia a sus hermanos. En Génesis 37:4 leemos que dice, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ni una sola palabra amable. Le odiaban y ni siquiera le saludaban. ¡Wow! Qué difícil para José vivir en este ambiente, ¿no? Jacob encima le regala una túnica de colores, símbolo de su favoritismo, lo cual no ayudó en la situación. Y para colmo, José metía la pata a veces y contaba todo lo que pensaba, ¿no? O lo que pensaba y lo que soñaba, así sin filtro, ¿no? Y esto le trajo problemas porque en sus sueños siempre él era el que acababa bien parado, ¿no? Siempre en sus sueños iba todo a favor de él. Y sus sueños indicaban que algún día sus hermanos se inclinarían ante él. Y esto aumentó la envidia de ellos, ¿no? Cada vez más rabia, cada vez más rechazo. Hasta que un día sus hermanos vieron la oportunidad de deshacerse de él, ¿no? Y luego de pensar en diversas opciones, a ver qué le podemos hacer para sacárnoslo del medio, hasta pensaron en matarlo. Finalmente, algunos tuvieron compasión y dijeron, no vamos a matarlo, vamos a venderlo como esclavo. Una compasión a medias. Y lo vendieron como esclavos a unos mercaderes que iban camino a Egipto, ¿no? En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. José prosperó en la casa de Potifar, debido a su trabajo, a su servicio excelente que hacía, hasta que fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado. Cuando parecía que su vida despuntaba, la esposa de Potifar lo acusa falsamente y lo llevan a la cárcel. Estando en la cárcel, Dios estaba con José y le daba gracia y le daba favor, tanto que el guardia de la cárcel le entregó las llaves de todas las celdas y él, cuidado de todos los presos sin preocuparse absolutamente de nada. En prisión, José interpretó los sueños de sus 2 oficiales, de 2 oficiales del faraón, los que eventualmente llevó a que el faraón lo llamara para interpretar sus propios sueños. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia? Los que nunca la habían escuchado, ¿se va entendiendo? José, en uno de los sueños del faraón, predijo 7 años de abundancia seguido de 7 años de hambre. Y gracias a su interpretación y sabiduría, el faraón nombró a José como segundo al mando de Egipto, encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia. Durante la hambruna, los hermanos de José, todavía estaban por ahí, dando vuelta, viajaron a Egipto en busca de comida, porque era el único sitio donde se podía encontrar. Y después de varias pruebas, José se reveló a sus hermanos y los perdonó, reuniéndose con su familia y trayéndolos a vivir en Egipto. Amén. Es una historia impresionante que quería hacer un breve resumen. No terminamos más de leerla. El tiempo avanza. Pero vemos que José, en este resumen, es rechazado por sus hermanos, pero Dios reconduce la situación y luego de varios años es el mismo José el que acaba salvando la vida a toda su familia, abasteciéndolos y bendiciéndolos. Amén. Y yo les invito a que lean estos 13 capítulos porque vamos a ver, o van a ver,
que en ningún momento vamos a ver a José quejándose. En ningún momento de estos 13 capítulos vamos a ver a José quejándose, ni refunfuñando, ¿no? Ni murmurando. Oh, ya me tuve que tragar que mis hermanos me separaran de mi padre, me vendieran como esclavo, ¿no? Y ahora está loca de la esposa de Potifar, con lo bien que estaba yo aquí, en la casa de uno de los oficiales, ¿no? ¿Alguien leyó eso alguna vez? No, será un libro apócrifo. No solo eso, sino que en ningún momento de la historia de José vemos que sienta ansiedad o que pierda los papeles. Tampoco le vemos loco, ¿no? Sin saber cómo resolver la situación. ¡Ah! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Incluso tampoco vemos a José que se sienta encerrado, ¿no? Tipo, estoy sin salida, ya no puedo caer más bajo, a pesar de que sí estaba encerrado en la cárcel. Todo lo contrario, vemos a José seguro, con una confianza inexplicable en Dios y una libertad absoluta. Qué tremendo, ¿no? Era como que él decía, bueno, vale, ya fui esclavo, ahora qué toca, ¿no? Iba él tranquilo por la vida, sabiendo que Dios estaba junto a él, acompañándolo, ¿no? Y bueno, estuve como esclavo, ahora que toca la cárcel, bueno, vamos a la cárcel, no pasa nada. Y uno lee y parece como que el tío sin problema, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hace José para vivir todas esas etapas de su vida que vimos en un breve resumen? Algunas de ellas tan complicadas y aún así sentir que todo es hermoso en su tiempo. Y la realidad es que cuando estamos pasando por momentos de crisis, quizás un tiempo de enfermedad, de escasez, ¿no? Nos compartía el testimonio Mariel. Mira que no lo hemos hablado, pero fue como una introducción al mensaje. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, no nos sale de manera natural ver la hermosura de esa etapa de nuestra vida. Y lamentablemente no hay un botón en el que le das y aparece el contentamiento ahí de repente, ¿no? Estamos pasando mal, un botoncito y no pasa. Pero a la luz de las Escrituras podemos ver que existe una serie de hábitos, de prácticas que nos llevan y nos preparan para ese momento difícil que vamos a vivir o que estamos viviendo. Para que en medio de esa prueba podamos ver la hermosura del tiempo que estamos transcurriendo. ¿Amén? Y obviamente vamos a usar la vida de José para ver tres ideas, tres enseñanzas que podemos extraer de José para vivir la hermosura en cada etapa de nuestra vida. La primera de ellas es la obediencia. José fue obediente a su padre. Cuando su padre le llama y le dice que vaya a ver cómo estaban sus hermanos, él va. Aún sabiendo que sus hermanos no lo iban a recibir de buena gana. Obviamente él no pensaba que o lo querían matar o que lo iban a vender como esclavo, pero sabía que bien no le iba a pasar. Pero aún así, ¿qué hizo? Obedeció a su padre, le dijo que vaya a ver a sus hermanos a ver cómo estaban y él fue. Recordemos que lo que leímos de un versículo, que no le dirigían ni una palabra amable. Era como ir ahí en medio de los lobos. En la casa de Potifar, también, en Egipto, José sirvió y se hizo cargo de todas las pertenencias de su amo. Para no ofender a su señor, por estar bajo la autoridad de su jefe, prefirió huir y acabar en la cárcel antes que acostarse con la mujer de Potifar. Estando en la cárcel, el carcelero le dio el honor de ser el jefe de todos los presos. Y yo creo que era tan honrado que después de encerrar a todos los presos, él se metía en la celda y también cerraba la cerradura, ¿no? Como dicen, bueno, terminé de acomodar a todos, ahora me toca acomodarme a mí. Y en la casa del faraón, el faraón le dijo,
te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Solo yo voy a estar por encima de ti. ¿Y qué hizo José? Se sujetó siempre obedeciendo a la voz del faraón. No dijo, bueno, ahora voy a hacer la mía, voy a hacer cualquier cosa porque soy el segundo de Egipto. No. Aún así, continuó obedeciendo. Y por último, y obviamente más importante, lógicamente obedeció a Dios. Amén. A lo largo de toda su vida, incluso en las circunstancias difíciles, mantuvo su fe y la obediencia a Dios. Primero es la obediencia a Dios, ¿no? Y todo lo demás está por debajo de esta obediencia. Amén. Obviamente si Potifar o el mismo faraón le decía algo que iba en contra de los caminos de Dios, él no iba a hacer caso a eso. Primero está la obediencia a Dios. Amén. Cuando fue la situación con la mujer de Potifar, José le dijo a la mujer, ¿cómo voy a cometer tal maldad y pecar contra Dios? Y en Génesis 39, 2, 3 dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, ¿no? A causa de su obediencia, a causa de la obediencia a Jehová, prosperaba todo lo que hacía José. Amén. Les invito a que abran en Hebreos 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La obediencia trae fruto. Amén. Cuando Jacob bendice a sus hijos, en Génesis 49, y habla de ellos proféticamente, dice de José, rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente. ¿Y quién es la fuente? Dios. Amén. Estar cerca de Dios, la fuente de vida, nos hace fructíferos. Amén. Y Juan 8, 31, 32, también pasaje muy conocido, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Si permanecemos en su palabra, o sea, si somos obedientes a él, conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Vemos aquí que hay una relación directa entre la obediencia y la libertad. Si obedecemos, seremos libres. Amén. Y esto va al contrario del concepto que solemos tener como obediencia, ¿no? Porque creemos que si obedecemos a alguien, no estamos haciendo la nuestra, entonces no estoy siendo libre. Pero la Biblia nos dice que si obedecemos a Él, seremos libres. Amén. La obediencia no te oprime, sino que te libera. Amén. Cuanto más obedecemos a Dios, más libres somos para vivir. Aleluya. En Salmos, capítulo 119, del 1 al final, nada, tengan miedo. 44 y 45 dice, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad, porque me he dedicado a tus mandamientos. Amén. Otra vez vemos aquí la relación que está relacionado la obediencia con la libertad. ¿Sí? Seguiré obedeciendo, caminaré en libertad. Amén. Así que el primero de los puntos que aprendemos de José, la obediencia. Muy bien. El segundo, el servicio. El servicio que lo podemos relacionar con el trabajo, como diríamos en Argentina, con agarrar la pala, ¿no? La segunda enseñanza que podemos sacar de la vida de José para aprender a vivir y disfrutar cada etapa de nuestra vida es el servicio. José sirvió fielmente en cada situación en la que se encontraba. Como esclavo en la casa de Potifar, trabajó con diligencia
y ganó la confianza de su amo. Lo leímos anteriormente, Génesis 39:4. También en la prisión, José continuó sirviendo con integridad y fue puesto a cargo de otros prisioneros. Incluso con el faraón sirvió con excelencia, administrando las riquezas del imperio egipcio para la época que vendría luego, de vacas flacas. Allí donde estuvo, todos le confiaron todas sus pertenencias. Quizás de estas tres etapas, el contexto, ¿no?, de la casa de Potifar y obviamente junto al faraón ayudaba más, ¿no? Poder obedecer o servir, en medio de la casa de Potifar, sacando a la mujer de lado. Al final estabas en la casa de un oficial, ¿no? Estabas bien ahí, obviamente con el faraón también, ¿no? Pero servir y hacerlo bien en la cárcel, eso sí que es más difícil, ¿no? Rodeado de prisioneros, que no eran un grupo de amigos chulos, con los que se podía charlar y no, eran prisioneros, y a saber lo que habían hecho. El servicio de José era tan bueno que hacía que sus amos pudieran estar relajados y confiados en su labor. Y nuevamente vemos a José que hace algo contraintuitivo, ¿no? Antes obedecer y ahora servir. Cuando estás en una etapa de tu vida en la que te sientes encerrado, que ves que el panorama es negro, parece todo negativo, podríamos pensarnos que servir es como que nos limita aún mucho más, ¿no? Lo primero que queremos hacer es aclarar todo, despejarnos de todo, olvidarnos de todo, despojarnos y centrarnos en ese problema que tenemos para poder resolverlo, ¿no? Todos nuestros esfuerzos los centramos en ese problema, en esa etapa mala y estoy sirviendo en la iglesia, no, mira, necesito un descanso porque estoy mal y necesito dedicarme a lo mío y centrar todos mis esfuerzos en lo mío. Puede pasar esto, un momento, ¿no? Pero no despojarnos de todo y olvidarnos de todo, de la iglesia y todo, para centrarnos en nuestro problema. Vemos que José, aún en medio de la dificultad, continuó sirviendo. ¿Amén? José nos enseña otra vez que no solo en la obediencia está la libertad, sino que también en el servicio. ¿Amén? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Fuimos llamados a libertad para servirnos por amor los unos a los otros. Amén. Así que esa actitud egoísta quizás que tenemos muchas veces, ¿no?, de que en medio del problema me centro en lo mío y me olvido de todo lo demás, de los problemas de los demás, la Biblia nos dice que no es así. Que tenemos que continuar sirviéndonos en amor los unos por los otros. Amén. Vemos esta relación, ¿no?, entre el servicio y la libertad. La libertad no debe ser utilizada como excusa para satisfacer los deseos de la carne, ¿no? El mundo nos enseña que lo más importante es nuestro bienestar personal, lo más importante es que yo esté bien y los demás que se apañen, ¿no? Que se busquen la vida. Y eso es un pensamiento egoísta, que nos centramos en nuestro yo. La libertad en Cristo debe ser utilizada para servir a los demás, con amor, amén, reflejando el amor y el servicio hacia los demás, así como lo hizo Jesús, amén, nuestro mayor ejemplo aquí en la tierra. José no entendía su llamado como una oportunidad para sacar provecho personal. José no buscaba posicionarse socialmente, no buscaba ser reconocido, ¿no?
ahora que, bueno, estoy en la casa de Potifar, uno de los oficiales, me voy a acomodar bien, ¿no? A ver si escalo posiciones. O ahora que estoy con el faraón, listo, ya estoy donde quería estar. José no hace esto. No buscaba ser reconocido, sino que allí donde estaba y en el tiempo que estaba, incluso en los momentos difíciles, entendía que había sido puesto por Dios para servir a los demás. Amén. Qué tremendo. Y esto nos hace pensar porque solemos entender que el llamado de Dios es para nuestra vida, ¿no? Es para mi vida, es para mí, ¿no? Y lo que no entendemos es que el llamado de Dios es el llamado de Dios. No es mío, es suyo. Amén. Y soy yo el que me incluyo en su llamado. Amén. Y ese llamado de Dios no es para mi beneficio, aunque obviamente trae beneficio a nuestra vida, sino que es para beneficio de los demás. Amén. Y cuando entendemos esto, reconocemos que la etapa que estamos pasando ya forma parte del llamado de Dios. José podía estar pensando, mi llamado de Dios llegará, ¿no?, cuando se cumplan esos sueños que yo había tenido, ¿no? Cuando mis hermanos se arrodillen ante mí. No, ahí es cuando empieza mi llamado. Pero él entendió que el llamado de Dios es en cualquier circunstancia y ese momento ya llegaría. Amén. Y esto, si lo aplicamos a nuestra vida, nos quita mucha ansiedad y nos hace disfrutar y ver la belleza en la situación que estamos viviendo. Amén. Ya no podemos decir, no, es que no llega mi llamado. No, mi llamado ya está. Yo estoy transitándolo. Amén. Tú ya estás en tu llamado. Amén. Aleluya. Y el tercer punto que vamos a ver de la vida de José es el perdón. Amén. Obediencia, servicio y perdón. Y quizás de los tres es este el que más duele, ¿no? Pero a la vez es el que más liberación trae a nuestra vida. Uno de los aspectos más notables de la historia de José es su capacidad para perdonar a sus hermanos, quienes lo habían traicionado, lo habían vendido como esclavo. En Génesis 45 vemos que José, luego de revelar su identidad a sus hermanos, lloró con ellos, se abrazaron. Qué sensación de desahogo, ¿no?, que habrá tenido José. En el seno de la familia, en cualquier grupo de trabajo, en la iglesia, hay algo que seguramente te ha tocado vivir y seguramente vas a tener la oportunidad de volver a experimentar. Y no es otra cosa que ofender y ser ofendido. ¿Eh? ¿Alguna vez alguien ofendió a alguien? Gracias, Carlos. Hemos ofendido y lamentablemente quiero informarle, hermano, que lo vamos a volver a hacer. Nos demos cuenta o no. Lo hagamos adrede o no. Y no solo eso, sino que también vas a ser ofendido. Seguramente hay muchas personas alrededor nuestro que pueden ayudarnos a gestionar este malestar, ¿no? Cuando nos ofenden, ¿no? Este mal trago. Pero la clave la tienes tú y está dentro de ti, y es perdonar. Amén. Podemos vivir toda la vida ofendidos, resentidos, amargados, pero esa no es la solución. La solución es perdonar. Amén. Obviamente los hermanos nos pueden ayudar a poder pasar ese momento, pero hasta que no perdonemos, no vamos a experimentar esa liberación. Amén. Con el perdón no solo experimentamos la liberación propia, sino que también podemos liberar a nuestro hermano de ese resentimiento, de esa amargura. Amén. En Génesis capítulo 45, versículos 3 al 5, dice:
Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Cuando se le revela a ellos, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. Si viéramos la vida de José como una película, ¿no? Como una serie, a medida que va avanzando la trama, el progreso, ¿no? Desarrollo de la historia de José y hasta el capítulo, ¿no? Quizás el capítulo de la serie, ¿no? Temporada 4, cuando llega a ser gobernador, ¿no? De la potencia mundial de ese entonces. Ahí podríamos pensar, ¡buah! La que le va a caer ahora a sus hermanos, ¿no? Ahora es cuando viene lo bueno, la acción. Pero José nos sorprende una vez más y da un giro al guión, perdonándolos, liberándolos del peso de haberlo echado de la casa y vendido como esclavo. En el versículo 4 del capítulo 45 dice José a sus hermanos, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Por favor, les está pidiendo. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas, ¿no? José estaba haciendo, como se dice, tabula rasa, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Ya está, ya pasó. Dios lo usó a todo esto. Y a veces pedimos perdón, pero a medias, ¿no? Tipo, te perdono, pero me debes una, ¿no? Lo tengo guardado. Y a la mínima que necesite algo, si te puedo pedir algo a ti, te voy a recordar eso también, ¿no? Como, ayúdame porque te acuerdas. O te perdono, pero que quede claro que el que ofendió fuiste tú, ¿no? Y por lo tanto yo estoy en un nivel por encima de ti, ¿no? Yo te perdono, pero tú eres un pecador, soy un poco mejor, ¿no? O decimos, venga, va, te perdono, lo hago por ti, pero que no vuelva a pasar, ¿no? Como siendo condescendientes. En el sentido negativo de la palabra, como refiriéndonos a una amabilidad forzada, ¿no? Venga, lo hago por ti. Perdón, en su origen griego, nace de la palabra afiemi, que significa soltar, dejar ir. Perdonar es liberar al otro de la culpa, no recordar o insinuar con gestos, ¿no? Que tú lo has perdonado y que todavía está en deuda. Es soltar, dejar ir, ya está, me olvidé, no pasó. Y en el capítulo 50 de Génesis, cuando muere Jacob, vemos que los hermanos tuvieron miedo porque pensaron, ahora que no está papá, ¿no? El que nos cubre, José ahora sí que se va a vengar. Así que no tuvieron una mejor idea que inventarse una mentira, ¿no? Una mentirita, una más. Vamos a decirle a José que antes de morir, nuestro padre nos dijo que tenía que perdonarnos, ¿no? Son un desastre los hermanos, era un desastre. Y dice en el versículo 17 del capítulo 50, cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. José se sentía mal porque veía que sus hermanos no habían entendido que su perdón había sido genuino. El versículo 18 dice, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos, porque la falta de perdón trae esclavitud, tanto para uno como para el otro, para el ofendido
y para el ofensor. José sí que había dado el paso, pero sus hermanos no. Y aún se sentían esclavos. No tengan miedo, les contestó José en el versículo 19. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? En otras palabras, nos está diciendo José que cuando no perdonamos, nos estamos creyendo Dios. Nos creemos capaces de subir o de bajar el pulgar a alguien, ¿no? ¿Puedo tomar el lugar de Dios? Así que hermanos, cuando nos hacemos los ofendidos, ay, no te voy a perdonar, o a medias. ¿Puedes tomar el lugar de Dios? Perdonar. Versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y aquí vemos a José que seguía lo suyo, ¿no? Él seguía pensando, yo estoy aquí para servir. O sea, él entendía que todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, era para servir a los demás, para beneficio de los demás, para poder ocupar esa posición y a través de la ayuda de Dios poder administrar en Egipto, ¿no? La comida y todo. Así que, versículo 21, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló el corazón. Amén. Perdonar trae libertad en los momentos más difíciles. A veces las etapas que estamos viviendo nos hacen pasar por temores, ansiedades, preocupaciones, y esto nos hace pensar que estamos encerrados, ¿no? Sin salida. Queremos dejarlo todo y centrarnos en lo nuestro para poder superar ese tiempo. Pero, vemos la última diapositiva, obedecer, servir y perdonar. Contrariamente a lo que nos dice nuestra lógica, nos hace libres. Amén. Para terminar, déjame decirte que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él proporciona ciclos, etapas de nuestra vida y trabajo para que lo realicemos. Y a pesar de que nos enfrentemos con muchos problemas que parecen contradecir los planes de Dios, estos no deben ser un obstáculo para creer en Él, sino más bien oportunidades para descubrir que sin Dios los problemas de la vida no ofrecen soluciones duraderas. Amén. Como José, obedecer, servir y perdonar son hábitos, son prácticas que nos harán ver que los tiempos de Dios son perfectos, como decíamos al principio. Son oportunos y hermosos en cada una de las etapas de nuestra vida que nos toque vivir. Amén. Aleluya. Hasta aquí la palabra de Dios. Aleluya. ¿Les parece si terminamos con una oración? Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos ver en ella ejemplos que nos ayudan a avanzar en nuestro camino como cristianos, como hijos tuyos, a poder continuar corriendo esa carrera, Señor, que empezamos el día que te conocimos. Queremos aprender a reconocer, Señor, y a ser conscientes, Señor, que los tiempos que vivimos, Señor, son oportunos y son hermosos en su tiempo, porque así lo dices tú, Padre. Señor, y para poder vivir esta verdad, Señor, nosotros queremos aprender a obedecer, a servir y a perdonar, así como lo hizo José, y que nos sirve de ejemplo, Señor, en esta mañana. Señor, que podamos reflexionar a lo largo de este día, Señor, en la semana, que seas tú hablándonos aún más en nuestro corazón, Señor, y
trayendo palabras, Señor, a nosotros, Señor. Te pido que traigas luz a nuestra vida, Señor, para enseñarnos, Señor, esas cosas que tenemos que cambiar, esas cosas que tenemos que entregarte a ti, Padre. Señor, porque te amamos, Señor, te bendecimos y solo queremos, Señor, glorificarte, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por la reunión de esta mañana. Gracias por los que hemos podido venir, Señor. También te damos gracias por el retiro, Señor, en Oxford, Señor, porque es un tiempo de capacitación, Señor, para los hermanos. Señor, te pedimos que puedan venir, Señor, con el fuego avivado, Señor, que podamos ser contagiados también los que hemos estado aquí, Señor. Señor, y que hayas podido hablar, Señor, traer rumbo a la iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Te pedimos que nos acompañes también en el regreso a nuestras casas y en el tiempo que estemos aquí, Señor, compartiendo de la comida unos con otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Pueden bendecir.